Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra masterclass en urbanismo. Voy a compartir mi pantalla para empezar el día de hoy. Ahí está. Bueno, pues bienvenidos nuevamente a la masterclass en urbanismo, ciudades y política urbana, el caso de Nueva York. Mi nombre es Nélida Escobedo Ruiz, yo soy profesora en arquitectura y en urbanismo y además coordinadora de la región norte del Laboratorio de Ciudad, el CELAB, del TEC de Monterrey. Es para mí un gran gusto darles la bienvenida en el nombre de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey a esta masterclass impartida por Ricardo Martínez Campos. Antes de presentar a nuestro invitado, quisiera dedicar algunos minutos a compartirles un par de diapositivas que nos empiecen a dar un poquito del contexto de qué es o por qué desde el TEC estamos trabajando en el tema de ciudad. Como seguramente muchos de ustedes saben, nuestro planeta está sufriendo grandes transformaciones. Actualmente lo estamos viendo y de forma más evidente gracias a las situaciones que nos ha traído la pandemia del COVID-19, en el que, pues obviamente, nuestro planeta ha sido transformado por los seres humanos que habitamos en él. Y los efectos de estas actividades que hemos tenido como humanidad, pues ya los empezamos a ver, y entre ellos podemos evidenciar el tema de la gran segregación social, de la pobreza, ciudades que no son equitativas para todos los ciudadanos, el cambio climático, entre otros. Y de acuerdo a ONU Habitat, para el 2030, es decir, en 10 años, se pronostica que el 80% de la población mundial vivirá en ciudades. Y es por esto que la importancia de trabajar en las ciudades, porque es en ellas en donde podemos tener oportunidades de incidir si queremos tener a largo plazo, si queremos sobrevivir en este planeta. En este sentido, el TEC de Monterrey, como institución educativa, lleva ya varios años orientando sus esfuerzos a temas urbanos, obviamente por la relevancia de este tema para el país y para el mundo entero. Nosotros desde la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño hemos desarrollado esto que le llamamos la Iniciativa Ciudad, que es un ecosistema con el cual interactuamos internamente con otras escuelas dentro de la universidad, pero que también nos permite tener interacción más fuerte y más contundente fuera de la universidad. Y bueno, tiene estos 4 grandes ejes que primero que nada, pues obviamente somos una institución educativa y tenemos este componente académico a través de la licenciatura en urbanismo, que más adelante voy a detallar un poquito más, y la maestría en arquitectura y diseño urbano. Nosotros lanzamos la licenciatura el año pasado, en el 2019, y la maestría va a empezar en septiembre del próximo año. Es decir, estamos fortaleciendo nuestra labor académica. Y también es importante resaltar de manera transversal que estamos fortaleciendo las capacidades de la facultad y del cuerpo académico para, obviamente, apoyar estas actividades a través del grupo de enfoque, que es el grupo del GIE, el grupo de investigación y enfoque estratégico en desarrollo territorial sostenible, y del Observatorio de Ciudad, que es una plataforma en donde se pueden generar y se pueden ofrecer datos e información que sean de utilidad para la toma de decisiones. Y finalmente, para cerrar este ecosistema, tenemos los laboratorios de ciudad, que son los CELAB, y estos pues son un espacio de experimentación y acción al mismo tiempo, en donde vinculamos lo que está sucediendo dentro del TEC, es decir, en este ecosistema, y lo sacamos al exterior a través de consultorías, de vinculaciones, actividades de difusión y certificaciones. En el marco de esta iniciativa quisiera presentarles en específico el programa de licenciado en urbanismo. Este programa, digamos que es el anfitrión de la sesión que tenemos el día de hoy, y quiero compartirles algunas de las características que tiene nuestro programa. Nuestros egresados serán capaces de entender
la realidad sistémica de la ciudad, del territorio, capaces de visualizar y comunicar las características que tienen estas condiciones de la urbe a través de herramientas tecnológicas y de participación social de vanguardia que nos permitan tomar mejores decisiones orientadas a resolver y orientar mejor las problemáticas en la ciudad. Como urbanistas, nuestros egresados adquirirán conocimientos para entender la naturaleza compleja y multidimensional, como ya lo comenté, de estas problemáticas a distintas escalas y en distintas condiciones que se presentan. Y bueno, para cerrar este contexto de ciudad y un poco como preámbulo de por qué estamos trabajando en el TEC y el marco de la plática, de la masterclass que tenemos el día de hoy, pues quiero dar la bienvenida, me da muchísimo gusto saludar a colega y amigo, a Ricardo Martínez Campos, que está ya por ahí. Voy a leer su biografía. Bienvenido, Ricardo, me da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias, Nelly. Ricardo Martínez Campos es graduado de la maestría en planeación de la ciudad del Departamento de Estudios y Planeación Urbana del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Ricardo también es arquitecto e ingeniero civil por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Profesionalmente, Ricardo ha colaborado con gobiernos e instituciones locales en distintas ciudades mexicanas y americanas, desarrollando planes y políticas urbanas enfocadas al mejoramiento de la infraestructura urbana y a cerrar la brecha de desigualdad entre comunidades. Entre los gobiernos con los que ha colaborado se encuentran las ciudades de Boston, Nueva York, Guadalajara, Ciudad de México, Veracruz y Monterrey, así como instituciones como el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y Metrorrey. Actualmente, Ricardo es director de la oficina del alcalde de Nueva York para la protección de los inquilinos bajo la administración del alcalde Bill de Blasio. En este puesto, Ricardo es el encargado de liderar, desarrollar e implementar la agenda de política pública que defiende los derechos de más de 6 millones de personas que rentan una vivienda en la ciudad de Nueva York. Además, Ricardo es asesor en planeación urbana para la ciudad de Veracruz, en donde asesora en la implementación y el desarrollo del Plan de Desarrollo Urbano y el Plan Distrito Centro, que es la propuesta de desarrollo urbano para revitalizar el centro histórico del puerto de Veracruz a 500 años de su fundación. Muchísimas gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación y compartir la experiencia que tú has desarrollado a lo largo de tu carrera profesional. Y pues bueno, al final de la sesión también tendremos un espacio para conversar contigo y tendremos un espacio para que nuestros invitados te hagan unas preguntas. Recordarles a todos que en sus pantallas, en la parte inferior, van a ver un botón de preguntas. Por favor, los invitamos y siéntanse con la libertad de hacérnoslas llegar. Yo estaré encargada de recopilar todas las preguntas y al final las moderaré con Ricardo. Entonces, sin más, bienvenido y adelante, Ricardo. Gracias, Nelly, qué amable y qué gusto verte de nuevo. Voy a compartir mi pantalla, tengo una presentación. Muy bien, vamos a darle full screen. Listo. Bueno, pues de nuevo, gracias Nelly, gracias al TEC, a la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño, de la cual soy alumno, del Campus Monterrey. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder venir y poder hablar, no solo con todos ustedes, sino con también todos aquellos que están interesados en unirse a la comunidad TEC. Hace unas semanas el TEC se comunicó conmigo para pensar sobre cómo podríamos dar una masterclass que hablara sobre urbanismo y trabajar en la intersección también del trabajo que yo estoy haciendo. El día de hoy vengo a platicarles dos cosas diferentes, relacionadas por supuesto, pero diferentes fundamentalmente. La primera es un poco sobre mi experiencia entendiendo el perfil de un urbanista. Creo que hay mucho interés por parte de la comunidad TEC en hacer clara la distinción
sin distanciarse totalmente, ¿verdad?, de las carreras de arquitectura e ingeniería civil, pero hay un interés por hacer esa diferenciación y también es importante que la gente que esté interesado en la licenciatura de urbanismo del TEC de Monterrey sepa muy bien cuál es el alcance de una profesión como la del urbanista y qué es lo que les espera después de 4 o 5 años en esta carrera. Y la segunda parte va a ser un poco hablando sobre mi experiencia liderando la oficina del alcalde de Nueva York para la protección a los inquilinos. Vamos a ver algunos ejemplos del trabajo que he hecho, particularmente la respuesta de emergencia ante la pandemia COVID en la ciudad de Nueva York. Entonces, sin darle más tiempo a esto, vamos a empezar de nuevo la introducción, después la masterclass y después un poco de preguntas y respuestas. Bueno, empecemos un poco con la terminología o el concepto del planner, ¿no? A un urbanista general, bueno, aquí en Estados Unidos se nos conoce como el planner, el city planner, el urban planner, pero bueno, en general a mí me gusta llamarlo únicamente el planner. Y quiero empezar compartiendo un poco qué es este perfil para mí. Yo vengo de una formación académica en donde, como dijo Nélida, me gradué de la carrera de arquitectura, me gradué también de la carrera de ingeniería civil por el TEC de Monterrey. Entonces traigo ese perfil de entender muy bien cuál es o cómo se desarrolla nuestra profesión a nivel académico y también nuestra profesión en sus primeros años, ya una vez que nos graduamos. Y desde mi experiencia profesional he entendido muy bien cuál es la diferencia. Tengo un perfil muy claro sobre qué es el planner y para mí, para una persona que entra a la licenciatura de urbanismo o que aspira a tener una carrera de urbanista, es bien importante entender que van a trabajar en la intersección de 3 temas fundamentales. El primero es el espacio, el segundo es la política pública y el tercero son las poblaciones o en general las personas. Es importante entender esta tridimensionalidad de la planeación urbana porque esto no significa que el arquitecto o el ingeniero civil no trabaje en este aspecto. Significa que para el planeador urbano, trabajar en la intersección de estas 3 cosas es fundamental. Pero no solo tenemos la intersección de estos 3 elementos, espacio, política y humanos o personas, sino también hay cierta dimensionalidad al aspecto de ser urbanista. Y quizás esta es la parte que genera la distancia entre un arquitecto o un ingeniero y un urban planner. En este caso, las 3 dimensiones que yo desde mi experiencia profesional, he vivido y he sabido que son importantes son la escala, el alcance y el impacto de nuestro trabajo. Es decir, no solo para nosotros tener una formación académica buena y que en el ámbito profesional podamos decir, soy urbanista, no solo debemos trabajar en la intersección importante del espacio o ambiente construido, la política pública y las relaciones humanas, sino que en esa intersección se debe de comprender desde la dimensión de hay un trabajo de gran escala que tiene un alcance muy potente, con un impacto sumamente importante que trasciende la temporalidad de lo que el trabajo del arquitecto o el ingeniero civil pueden hacer. Déjenme hablar un poco con ejemplos, pero antes de continuar, es bien importante para mí que aquellos que me están escuchando entiendan que la conversación no es un planner contra un arquitecto o contra un ingeniero. Fundamentalmente, las 3 profesiones son diferentes. Es importante que se entienda que no es que el arquitecto haga el trabajo del planner de una forma diferente o que el ingeniero haga el trabajo de un arquitecto de una forma diferente. No, no. Estamos haciendo trabajos completamente diferentes que se pueden complementar en ciertas áreas. Pero el trabajo del planner va más allá por estas dimensiones que les acabo de comentar. Con los ejemplos se van a dar cuenta un poco a qué me refiero. Y empecemos con el primer aspecto de la dimensionalidad, que es la escala. Bien importante entender la escala. Cuando habla de escala, aquellos que son arquitectos lo van a entender automáticamente, ¿no? La escala de un proyecto, la escala humana. Yo no me refiero a eso. Definitivo, desde la perspectiva de un arquitecto, y en la experiencia que tuve en la academia y mis primeros años como arquitecto, definitivo la escala es importante, pero la escala se entiende desde la profesión del urbanismo como qué tan grande, qué tan extenso el trabajo de un planner se da a nivel regional. Existe, por ejemplo,
la corriente del ambiente construido, que entiendo que en el TEC de Monterrey, en la licenciatura de urbanismo, es una corriente bastante importante, en donde la arquitectura, la ingeniería civil y la planeación urbana se encuentran muy bien, pero para el planner, el ambiente construido es solo una de las componentes en las que nosotros trabajamos, en las que nosotros manejamos de escala. Les voy a dar un ejemplo muy importante en donde las tres profesiones interactúan, que es la vivienda. Y de hecho sucede que ese también es parte de la masterclass que voy a dar un poquito más tarde. La vivienda, en este caso, quiero hablar particularmente del problema de la vivienda abandonada. Yo tengo mucha experiencia estudiando, analizando y diseñando para vivienda abandonada en México y en Estados Unidos. Una de las ciudades que tiene mayores problemas de vivienda abandonada en México, y Nelida lo sabrá muy bien, ella también ha tenido mucha experiencia en este sentido, es la ciudad de Guadalajara. Yo escribí mi tesis de la maestría de planeación urbana sobre el problema de la vivienda abandonada en México y tuve un cliente que fue Infonavit. Entonces entendí muy bien cuál era el fenómeno de la vivienda abandonada. Desde la perspectiva del arquitecto o del ingeniero civil, la vivienda abandonada se entiende como si fuera un objeto. Definitivo, hay una transición muy importante entre vivienda, conjunto urbano, diseño urbano, que es importante explorar y que me atrevo a decir es imposible hacer sin la ayuda de un arquitecto o de un ingeniero civil. Ahora mismo están viendo en la pantalla el diseño de una vivienda unifamiliar en un conjunto habitacional que diseñó el arquitecto Alberto Kalach en Hermosillo. Es una solución bastante importante, no solo al tema de la vivienda social en México, sino también al tema de la vivienda abandonada. ¿Por qué es importante? Porque una vez que se identifica la vivienda abandonada en México como un problema, el arquitecto rápidamente piensa y dice, ¿será un problema de diseño? ¿Será un problema de cómo nos acercamos a la gente para que compre vivienda? ¿Será un problema de quizás en dónde se ubica la vivienda para poder proveer de mejores servicios a la gente que viviera en esa vivienda? La solución de un arquitecto como Alberto Kalach, muy elegante, un conjunto habitacional que ha tenido bastante éxito en el sentido de diseño urbano, y por supuesto nos pone a pensar cómo un problema visto desde el objeto de la vivienda empieza a explorar esa área del urbanismo, empieza a explorar esa área de cómo adentrarse en el tema del ambiente construido a nivel ciudad. Sin embargo, como arquitecto, realmente en nuestra profesión y en la academia, el entendimiento de la vivienda, el entendimiento del conjunto urbano, del diseño urbano, se limita muchas veces al sitio. Sí hay un análisis de la ciudad, hay un análisis de lo que está alrededor de la vivienda, pero es muy exclusivo al diseño del objeto, al diseño de cómo va a vivir la persona. Lo que están viendo ahora es para mí lo que representa una transición entre una profesión como la arquitectura y la ingeniería civil, tratando de entender la vivienda abandonada, y lo que hace un planner para entender el fenómeno de la vivienda abandonada. Ya no estamos hablando de la misma dimensión. La escala ya no es la misma. La escala ya no es la vivienda como objeto. La escala ahora se convierte en la ciudad. Y más allá de la ciudad, se convierte en el fenómeno que está conduciendo el problema de la vivienda abandonada. Lo que están viendo ustedes son unos mapas regionales sobre la zona metropolitana de Guadalajara que tratan de entender cuáles son las condiciones que preexistentes a la ciudad que generan la vivienda abandonada. Estos mapas que están viendo vienen de mi tesis de maestría, que tratan de entender por qué la gente está abandonando sus viviendas. Y si se dan cuenta, desde una perspectiva de la arquitectura, yo ya no estoy hablando sobre la vivienda como objeto. Ya no me interesa tanto entender cómo el diseño urbano va a beneficiar o no a las personas que van a vivir ahí. Yo me despegué un poco de ese plano de estudio y ahora me voy un paso más atrás. Y lo que quiero entender es por qué pasa la vivienda abandonada en el primer lugar. Y ahí es donde para mí la profesión del planner se convierte relevante. Entonces, para mi maestría tuve que hacer muchísimos análisis de sitio, de datos, entender el fenómeno, entender las decisiones de las personas por las cuales ellos abandonan su vivienda. Están viendo algunos mapas de marginación en la ciudad de Guadalajara, de abandono, de concentración de la población activamente trabajadora. Y el mapa de la derecha, el más grande, es una representación de la concentración de las viviendas abandonadas en Guadalajara. Todo esto para generar modelos de análisis, modelos econométricos, que nos permiten entender el fenómeno, ¿no? Bueno, en mi tesis yo concluyo
que entre mayor distancia a los centros urbanos, mayor probabilidad del abandono. Entre menor ingreso en la familia, mayor probabilidad del abandono. En fin, con esto quiero ilustrar que el trabajo de un planner, al momento de acercarse al mismo problema que un arquitecto, cambia de escala completamente. Y lo mismo aplica para la ingeniería civil. Y desde mi experiencia, así ha sido, ¿no? El cambio en la escala es sumamente relevante. Ya no nos enfocamos en el objeto, ni en el conjunto, ni en la serie de bloques. Tenemos que entender el fenómeno. Y al entender el fenómeno, el cambio de la escala es totalmente importante. Vamos a hablar un poco del alcance. Y el alcance tiene que ver con no cerrarnos al tema del diseño o al tema que le compete a la arquitectura o a la ingeniería civil únicamente. Es muy chistoso porque cuando uno se convierte en planner y uno trabaja como un urbanista, uno siempre se está preguntando realmente qué es lo que hacemos. O sea, en un cuarto, en un grupo en el que todos son urbanistas, uno realmente puede identificar que todos están haciendo trabajos completamente diferentes. Sucede que el urbanista es un profesionista bastante versátil. Es un profesionista que puede enfocarse en el ambiente construido y trabajar con arquitectos o ingenieros, o puede concentrarse en salud pública, puede concentrarse en respuesta de emergencia, puede concentrarse en 1000 temas. El planner está entrenado no para hacerse especialista de algo, sino para entender fenómenos. Fenómenos que nos permiten entender cualquier tipo de problema. Muy diferente a las otras dos profesiones. Lo que ven ahora, por ejemplo, también salió de mi tesis, es el crecimiento del fenómeno del abandono en un conjunto habitacional en particular. ¿Por qué pongo esto en el tema de la escala? Esto es algo que identifiqué durante mi trabajo de tesis y en el que no pude trabajar más. En el que indudablemente me di cuenta que el fenómeno del abandono era un fenómeno que se relacionaba con problemas que solo planners que trabajan en economía podrían resolver. Planners que trabajan en salud pública y en la vivienda como salud pública podrían entender. Pongo este mapa porque esto fue algo que yo me encontré en el proceso de hacer mi trabajo, identificar cómo la gente iba abandonando sus viviendas en un conjunto y cómo esto cambiaba por el tiempo, y me di cuenta que esto se salía totalmente del alcance de mi trabajo. Pero aquí lo importante es que supe identificar cuáles eran aquellas profesiones y las intersecciones en las que yo tenía que trabajar para poder involucrar a otros profesionistas. Algo que quizás con una sola profesión o una sola formación académica como la de arquitectura a la de ingeniería civil, quizás no hubiera estado tan preparado para hacer. Y bueno, esto se extiende una vez que entras en el tema del alcance de tu proyecto, ¿no? Empiezas a encontrar más y más y más problemas, ¿no? De la vivienda abandonada, te empiezas a ir al tema de los desahucios, te empiezas a ir al tema de la gente que vive en las calles, cómo se relaciona esto con la pobreza a nivel ciudad, y empiezas a descubrir más y más y más. El proceso de descubrir estos fenómenos es una de las grandes virtudes que tiene un planeador urbano. Por último, y antes de entrar al tema de la masterclass, quiero hablar un poco de impacto. Y esto lo voy a hacer únicamente con 2 ejemplos. El primero es el tema de la política pública actual en México sobre el abandono de vivienda. No es de mi interés decir si el Infonavit está haciendo bien o mal la política de vivienda actualmente, pero lo que puedo decir es que la política actual del Infonavit acerca de cómo se están acercando al problema de la vivienda, realmente se despega un poco del trabajo anterior que hacían sobre acercarse al problema de la vivienda desde una perspectiva de la arquitectura. En definitiva, hay una transición de la vivienda y la vivienda social en particular como objeto y la vivienda social como fenómeno que debe de regularizarse a través de una política pública robusta. Y aquí está el tema del impacto cuando viene el trabajo del urban planner. El urbanista, cuando hace su trabajo, no hace realmente un trabajo de planner, no hay una definición para eso. Lo que más hacemos es política urbana. Todo lo que nosotros desarrollamos en el ambiente construido, en el tema social, en el tema de la salud, en el tema de la pobreza, si hablamos de la vivienda abandonada, si hablamos de la vivienda de desahucio, lo que sea, realmente el trabajo que hacemos es trabajo de política urbana, que va a impactar a toda la población de una o de otra forma, en diferentes escalas y con diferentes dimensiones, pero que en definitiva se extiende más allá del objeto que estamos analizando. Por eso es bien importante entender que el trabajo del urbanista
tiene un impacto natural e inherente a él que es muy diferente al del arquitecto o del ingeniero civil. Con esto no quiero decir que el trabajo de un arquitecto o un ingeniero no tenga impacto. Por supuesto que lo tiene, pero estamos hablando de diferentes magnitudes en el impacto. No es lo mismo desarrollar un conjunto habitacional que en definitiva va a cambiar el social fabric y el tejido urbano alrededor de él, y por supuesto puede servir como precedente en el futuro a establecer una política pública a nivel vivienda que va a regular la tierra por 50 años, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de diferentes magnitudes de impacto. Esto que les estoy mostrando ahora mismo es un reporte de un journal, de un periódico en la ciudad de Nueva York, que publicó un poco sobre mi trabajo en la ciudad de Nueva York, en donde también he analizado el problema de la vivienda abandonada. Yo estuve encargado durante mi tiempo en el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda en la ciudad de Nueva York. Estuve encargado de identificar cómo se desarrollaba el fenómeno de la vivienda abandonada en la ciudad de Nueva York. Entonces, al final, estos trabajos, estos análisis, este entendimiento del fenómeno se desarrolla y se ejecuta a través de políticas públicas. Mi entregable final, el trabajo final que yo tengo, no es el mejoramiento de la vivienda, no es mejores prácticas de diseño para la vivienda, no es mejorar prácticas en la construcción o incluso no es regulación de la tierra sobre qué y cómo se tiene que construir y bajo qué parámetros. Es política pública. Es qué es lo que va a conducir el fenómeno de la vivienda de una manera, y sobre todo el abandono de vivienda, de una manera que nosotros podamos controlar. Con esto quiero cerrar un poco el tema del perfil del urbanista y espero que no haya causado confusión, sino más bien claridad. Con este diagrama más o menos quiero resumir un poco esa visión, esos tres aspectos del urbanista que desde mi perspectiva profesional existen y esa dimensionalidad con el diagrama, ¿no? Por un punto y al inicio tenemos, y en el caso de la vivienda, ¿no? Que es uno de los campos más obvios en donde las tres profesiones interactúan, tenemos la vivienda como objeto de diseño, el conjunto habitacional, el conjunto urbano, la ciudad, la región y las poblaciones, ¿no? Que van, vienen, se mueven, ¿no? Esas no están puestas en una geografía. Y ese sería el ámbito de trabajo de las tres profesiones. Pero en donde se empiezan a ejecutar los trabajos, es ahí en donde nos empezamos a distanciar. Los tres podemos ver o podemos trabajar en estos aspectos y analizarlos, pero no todos llegamos a las mismas dimensiones de escala, de alcance y de impacto. El arquitecto y el ingeniero civil probablemente trabajarán en el análisis de sitio de la vivienda, entenderán el diseño, generarán mejores prácticas que pueden servir como precedente futuro, van a trabajar en el análisis urbano, tienen que entender qué hay alrededor de la vivienda. Pero conforme empezamos a aumentar la escala, conforme empezamos a entender que el alcance del trabajo es mayor y que hay fenómenos detrás del objeto de trabajo, que es la vivienda, conforme empezamos a entender que el impacto del trabajo va a aumentar, existe un redimensionamiento del trabajo. Y ahí es donde entra el planner. Ahí es donde entra esa visión global que trata de entender todo lo que está pasando. Y es donde entran los análisis espaciales, los análisis sociales, el análisis de política pública y al final y últimamente el desarrollo de política pública, que creo yo está en el centro del trabajo de qué es lo que hace un planner estos días. Muy bien. Dando eso como preámbulo a la plática, quiero, y no sé, por favor, Karina y Nélida, siéntanse en control de decirme que ya me pasé de tiempo, porque no sé cuánto tiempo llevo. Pero quiero hablar un poco sobre mi trabajo. Creo que eso va a ayudar un poco a dar pie a toda la teoría que acabo de exponer sobre qué es el trabajo de un urbanista. Y como ya mencionó Karina y Nélida en su momento, yo soy el director de la oficina del alcalde de Nueva York para la protección a los inquilinos. Nosotros somos una oficina que fuimos creado apenas el año pasado. Para entender la formación de mi oficina y para entender el trabajo que hacemos, es importantísimo entender el crecimiento de una ciudad como Nueva York y los fenómenos sociales y cómo se desarrollan estos fenómenos sociales en una ciudad como la ciudad de Nueva York. Mi oficina y personalmente yo como líder de la oficina estamos encargados de proteger a los más de 6 millones de personas que rentan una vivienda en la ciudad de Nueva York.
Existen diferentes instrumentos para proteger a estas personas, estos renteros, pero depende de mi oficina asegurarme que los derechos de estas personas están protegidas. Y no, mi trabajo no es únicamente asegurarme que la gente sabe lo que está pasando. Mi trabajo es elaborar política pública. Y elaborar política pública no es una tarea sencilla como decir, bueno, voy a escribir un memorándum de política pública y lo voy a poner ahí para que la gente lo lleve a cabo y voy a tener agencias de la ciudad que lo van a implementar. No, tengo un equipo de trabajo detrás de mí, la mayoría son analistas de política pública, planeadores urbanos, que están pensando a cada momento cuáles son las formas en las que nosotros tenemos que proteger a los neoyorquinos para que no los saquen de sus viviendas, para que la gente pueda vivir en sus viviendas de una manera estable. Para mí es bien importante recalcar esta intersección entre planeación urbana y política pública. Sumamente importante y personalmente importante para entender el trabajo que yo hago. De nuevo, cuando yo hago mi trabajo, yo no hago planeación urbana, yo no hago diseño urbano, yo estoy prácticamente haciendo política urbana que va a implementarse ahora y a través de los años. Para la implementación de la política urbana, nosotros tenemos un esquema muy sencillo para desarrollarla, que es lo que están viendo en su pantalla. El primer paso es la identificación de la problemática. El segundo paso es la definición de los parámetros de la política pública. Y el tercer paso, la implementación de los programas de la política pública. Les pongo esto en sus pantallas porque a veces hablar de política pública y de planeación es un poco etéreo, es un poco raro darle pies y cabeza a lo que estamos conversando, pero de esta manera ustedes pueden ver que los pasos a seguir de hecho son muy concretos, cuando menos en mi oficina. Y les voy a dar un ejemplo, como les mencioné, que es la respuesta que tuvimos en la ciudad de Nueva York ante la pandemia del COVID-19. Lo que están viendo aquí son los reportes. Bueno, no, de hecho, déjenme dar un paso atrás y explicar un poco, dar un poco de contexto sobre el tema de la vivienda en la ciudad de Nueva York. Y eso va a informar un poco qué tan difícil fue controlar la pandemia, no solo controlar la pandemia, sino controlar el efecto de la pandemia en la vivienda y en los renteros de la ciudad de Nueva York. Lo que están viendo ahora mismo son únicamente una serie de artículos, de noticias, que explican un poco diferentes temas de vivienda en la ciudad de Nueva York. Sucede que la vivienda en Nueva York es uno de los temas más controversiales que los neoyorquinos tienen siempre en su mente. ¿Por qué? Porque acceder a vivienda en Nueva York es muy caro. Si lo podemos poner de una manera muy simple, tener vivienda en la ciudad de Nueva York es muy caro. Y no solo eso, históricamente las poblaciones de Nueva York, las comunidades de Nueva York han estado divididas. Existe una brecha de desigualdad muy importante que ha sobremarginalizado comunidades enteras y que las ha expulsado a las afueras de la ciudad. Entonces, tenemos problemas desde la asequibilidad de vivienda, la disponibilidad de vivienda asequible, tenemos problemas sobre pago de renta, tenemos problemas sobre desalojo, tenemos problemas sobre cómo construir y cuáles son las regulaciones de construir, y todo mundo tiene una opinión. En definitiva, cuando estamos, lo que les comentaba un poco, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de vivienda, hay que entender cómo la vivienda se distribuye en una ciudad como Nueva York. Y lo que están viendo ahora mismo es un mapa que muestra el porcentaje de población afroamericana en Nueva York. Les pongo esto para que ustedes entiendan la relación que existe entre vivienda y comunidad en una ciudad tan grande y tan segregada. Los puntos rojos es en donde tenemos poblaciones afroamericanas que históricamente han sido marginalizadas en una ciudad como Nueva York. Este mapa, que nos habla sobre concentración de población, de cierto tipo de población, se relaciona espacialmente. Podemos ver que las áreas rojas siguen estando rojas o no cambian en un mapa, por ejemplo, de la población que vive bajo los niveles de pobreza mínimos en la ciudad de Nueva York. Es decir, estamos hablando de que las comunidades afroamericanas, comunidades marginalizadas, no solo tienen los problemas que tienen todos en la ciudad de Nueva York, sino que también viven bajo la línea de pobreza en promedio y que también son los que tienen menos ingresos históricamente en la ciudad de Nueva York, como lo muestra este mapa. Pero, ¿por qué es importante todo esto? Porque si nos adentramos en el tema de la vivienda y sobre todo, si tenemos problemas como el que tuvimos este año, como el de la pandemia del COVID,
pues hay que entender que en una ciudad en donde el 65% o más de las personas que viven son aquellos que rentan una vivienda. Y realmente una pandemia como la del COVID no va a afectar al otro 35% necesariamente y tampoco va a afectar a toda la comunidad por igual. Va a afectar a aquellos que de por sí ya estaban marginalizados. Una pandemia como el COVID solo exacerba los problemas de acceso a la vivienda como en una ciudad como Nueva York. Entonces, como contexto, empezamos a entender el problema. Empezamos a entender quiénes van a ser los más afectados, cómo va a ser ese nivel de afectación y cómo se va a entender esa afectación una vez que la pandemia suceda. Lo que están viendo en sus pantallas es una notificación de desalojo, notificación de desahucio. Es uno de los documentos legales que aquí en Nueva York la gente menos quiere ver. Es una notificación en donde se dejan en las puertas de las personas que rentan y en donde con esa notificación se les dice que tienen una cierta cantidad de días, muy pocos, para desalojar su vivienda. Esto es porque no han pagado la renta o porque han violado condiciones de sus contratos de vivienda. Por supuesto, si estos desahucios, si estos desalojos en el mercado de renta de vivienda, en ese mercado del 65% de la población, si esto existía de antemano, durante la pandemia del COVID se volvió una locura. La pregunta ya no es cómo evitamos que los números de desalojo sean los mismos que el año pasado. No, la pregunta es cómo salvamos el mercado de vivienda y cómo salvamos a la población que renta. ¿Cómo hacemos para que la gente no pierda sus viviendas en una situación, en un momento en el que la gente no puede salir de sus casas? Y esto estoy seguro que fue una discusión no solo de Nueva York. En México yo tengo amigos que analizaron un poco el problema de los desalojos y de la legislación detrás de ellos. Es un tema sumamente importante. Sabemos que la vivienda brinda salud, brinda estabilidad a las familias. No tener vivienda, sobre todo en los momentos de pandemia, en los momentos de un problema de salud pública, genera problemas súper importantes. El mapa que están viendo es una concentración de desalojos en la ciudad de Nueva York, muy similar a los mapas que vimos anteriormente. Cuando comenzó la pandemia sabíamos cuáles iban a ser las comunidades que más se iban a afectar por la pandemia, aquellas comunidades que iban a necesitar dinero para poder pagar la renta, comunidades que iban a necesitar apoyo legal para poder defenderse. Un poco de lo que reportó el New York Times en aquel momento, una avalancha de desalojos era inminente, ¿no? Estamos hablando de marzo de este año, en donde nos empezábamos a dar cuenta que la pandemia realmente estaba sucediendo de una manera muy rápida en lo que fue el foco de la pandemia a nivel mundial, la ciudad de Nueva York. Y la pregunta era, la gente está perdiendo sus trabajos, la gente va a perder sus trabajos, estamos cerrando negocios. ¿Cómo vamos a hacer para que esos 6 millones de personas paguen la renta? Y eso es lo que les quiero platicar un poco aquí. ¿Cómo vamos a proteger a estas 6 millones de personas que rentan? Hablemos un poco de la segunda parte de la generación de política pública, que es el desarrollo de la política pública. A inicios de la pandemia, marzo, abril de este año, el estado de Nueva York generó una moratoria de vivienda en la ciudad de Nueva York. Una moratoria de desalojos, perdón, en la ciudad de Nueva York. ¿Qué significa esto? Desde el estado vino una orden del gobernador que dice, durante la pandemia no se le va a desalojar absolutamente a nadie. Va a ser una violación de la ley que a alguien se le intente sacar de su vivienda. Entonces, se establecen protecciones a nivel municipal, a nivel ciudad, que van a permitir que la gente se quede en sus casas. El trabajo de mi oficina, y aquí es donde empieza el meat de mi trabajo es asegurarme que la gente sabe de esta información y que los caseros no violan la ley, que a nadie los están sacando de sus viviendas y que la gente no termine en las calles de manera ilegal. Un poco sobre el proceso de elaboración de política pública desde mi oficina y nuestro trabajo realmente se trata en identificar esas brechas que la política pública no cubre. Tenemos que hacer un análisis de cómo esperamos que el fenómeno se desarrolle. Por ejemplo, sabemos que los renteros han sido afectados por la pandemia y que no pueden pagar la renta. Se establecen protecciones universales en contra de los desalojos. Cada rentero empieza a acumular deuda sobre el pago de la renta en su vivienda y entonces los caseros, al no recibir dinero, empiezan a violar estas protecciones, empiezan a desalojar a la gente.
Y eventualmente esas protecciones, al final de año, por ejemplo, empiezan a expirar. Entonces, en amarillo, ustedes pueden ver todas las acciones que mi oficina tomó y que actualmente está tomando y que toman forma de política pública, ¿no? Bueno, por un lado, vamos a hacer lo que nosotros llamamos política proactiva, es decir, de una manera muy pasiva, acercarnos a la gente y decirles, miren, esto es lo que existe, estas son tus protecciones actualmente, así es como te defiendes, evita ser desalojado. Y por otro lado, la política reactiva, que es, ok, ya te desalojaron, violaron tus derechos, hay que hacer algo contra el casero, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos como una política completa, una política, a comprehensive policy, que ataca todos los aspectos del fenómeno. Cuando un urbanista, y esto es mi posición personal, cuando un urbanista genera un proyecto de urbanismo o de política pública o de política urbana, debe entender la política de esta forma. Tiene que planear para mitigar el efecto o el fenómeno, pero también tiene que planear para lo peor y para saber cuáles son las maneras reactivas en las cuales la política funciona. Bien importante que esa política tiene que ser vista desde dos perspectivas esenciales. Una que es tus valores personales, es decir, qué piensas que la política debe ser y cómo debe afectar las poblaciones, y debe ser intencional, es decir, la política debe funcionar y debe generar un statement, debe generar un impacto en la población, en la memoria colectiva, que digan, ah, muy bien, están ayudando a estas poblaciones intencionalmente, están atacando a los caseros de esta manera. Esto de nuevo es un poco sobre lo que ya acabo de mencionar, de política proactiva versus política reactiva. Asegurarnos primero, desde lo más proactivo, que la gente sepa sus derechos, que la gente sepa de los servicios que tenemos en la ciudad, que la gente pueda acceder a esos servicios y que pueda acceder de manera sencilla, pero desde la parte más reactiva, asegurarnos de hacer valer la ley, inspeccionar edificios, traer a la policía en caso de que existan desalojos ilegales y, últimamente, llevar a los caseros a la corte de vivienda, en donde pues se les va a meter a la cárcel si es necesario. Y todo eso es el trabajo de mi oficina. Ya estoy cerrando la última parte de la presentación, que es la implementación, y estos ya son los ejemplos de lo que desarrollamos como política pública. Lo primero, una campaña exhaustiva sobre hacer entender a la gente que tienen derechos. Las dos primeras imágenes son posters que pegamos en centros comunitarios, en bancos, en bodegas, que se les llaman aquí a los delis, a las tiendas de conveniencia de la ciudad de Nueva York, haciéndole entender a la gente, oye, tú tienes derechos, no te pueden sacar de tu vivienda. También los pusimos en el subway de la ciudad de Nueva York. Quienes han venido a Nueva York saben que los subways son un laberinto. Entonces nos aseguramos de que la gente sepa esta información en todo momento. Creamos una línea de apoyo al inquilino, la única línea a nivel nacional, a nivel Estados Unidos, que atiende uno a uno a personas que tienen problemas con su tenencia, personas que están enfrentando desalojo ilegal, personas que no pueden pagar la renta. Centralizamos todo en un número sencillo, el 311. Y entonces ahora mismo y desde abril mi oficina creó este recurso en donde cualquier persona puede llamar al 311 y acceder a ayuda o acceder a un abogado. Proporcionamos abogados completamente gratuitos para todos aquellos que están enfrentando un desalojo ilegal. Entonces empezamos a atacar de una manera muy proactiva el problema de los desalojos ilegales, que es el fenómeno que estamos analizando ahora. Generamos herramientas para que la gente entienda cómo funcionan los desalojos, cómo entender lo que les está pasando, cómo entender cuáles son los pasos que tienen que hacer para hacer valer sus derechos y últimamente acceder a un abogado. Damos servicio monetario, recursos monetarios a la gente que no puede pagar la renta. Eso también es una política implementada. Y por último, y lo más importante quizás, es qué pasa cuando todo esto se viola. Cuando un planner o alguien que genera política pública llega al punto de que hizo todo lo posible para evitarlo y aún así, en este caso los caseros, desalojan ilegalmente a la gente, bueno, pues hay que llevarlos a la corte. Este es un ejemplo muy claro. Hace un mes casi lanzamos un caso en contra de un casero en el condado de Brooklyn, en donde los acusamos de haber despojado ilegalmente de su vivienda a casi 11 inquilinos. Entonces mi oficina los va a llevar a la corte, les va, de ser necesario, a quitar sus propiedades, los va a demandar por mucho dinero, y es importante generar un statement claro de que no se puede violar la ley en la ciudad de Nueva York. Entonces,
todos estos diferentes servicios de política, que al final son política pública, todos estos recursos que generamos vienen de un estudio de un fenómeno, vienen de un estudio de entender una particularidad en una ciudad, como son los desalojos, y para mí representan este proceso, la forma en la que un planner funciona o hace su trabajo. Entiendo que o seguramente van a haber preguntas y espero que las haya y agradezco mucho el tiempo para expresar lo que tengo de trabajo. Muchas gracias, Ricardo. Voy a hacer una síntesis de las preguntas que hemos recibido. Me parece que, y tenemos ya solamente unos cuantos minutos y tenemos también que ser muy puntuales en el cierre. Creo que algunas preguntas ya se contestaron con la exposición que hiciste al final sobre la metodología de políticas públicas, entonces me voy a enfocar en algunas que quedan pendientes y que creo que también nos ayudan a redondear en el rol de los urbanistas. La verdad es que, Ricardo, me parece que tu perfil es ideal como para explicarnos el rol que pueden tener los planners, porque tienes el antecedente de la arquitectura, de la ingeniería y de la planificación urbana. O sea, tú eres un perfil que integra estas tres disciplinas. Quería preguntarte, con esta perspectiva que tú tienes y ante la complejidad que tienen las ciudades, sabemos que las ciudades son complejas por naturaleza, son diversas, que son cambiantes, que son procesos, no son hechos estáticos, porque la ciudad va transformándose casi año con año, día con día. Tú lo ves en tu oficina, casi hora con hora, en una ciudad tan dinámica y tan vibrante como lo es Nueva York. ¿Qué habilidades consideras que deben de tener los futuros urbanistas, las personas que se están formando en esta disciplina? ¿Qué herramientas pueden ser tanto tecnológicas o habilidades sociales? ¿Qué espíritu debería de tener? ¿Qué vocación deberían de tener estos urbanistas que se están formando actualmente, desde tu punto de vista? Sí, es una muy buena pregunta y es una pregunta que me hubiera gustado saber hace 10 años, ¿verdad? O más, o tener la respuesta. Yo creo que es bien importante desde la parte de hard skills, no sé cómo traducir eso, perdón, de las herramientas más técnicas, habilidades técnicas. Yo creo que es muy importante que un urbanista entienda los datos, entienda eficientemente cómo funciona la ciudad, cómo funcionan los fenómenos sociales, pero desde la perspectiva de los datos, sean cualitativos o sean cuantitativos, no importa. Pero es importante tener ese conocimiento básico, ya sea análisis de datos geoespaciales, programación, lo que sea. Es sumamente importante porque te lo van a pedir. Si eres un planner que eventualmente vas a hacer política, la política no está basada en imaginarios, tiene que estar informada por algo y eso generalmente son datos. Y por la parte más de habilidades soft skills, las que no tienen que ver tanto con las herramientas técnicas, yo definitivo les aconsejo que se formen en el tema social, que estudien muy bien la intersección con la sociología, entiendan muy bien los cambios demográficos, la historia de los lugares, no se metan al tema de estudiar historia de un sitio, métanse más a entender el tema de por qué la historia de un sitio es importante, el porqué de un fenómeno, generen sensibilidad para entender lo que está pasando alrededor de ustedes. Eso no tengo una recomendación sobre cómo hacerlo, pero lo que sí sé es que es sumamente importante. Cuando estén delante de un proyecto de planeación urbana, la sensibilidad que van a tener para entender ese fenómeno va a ser crítica. Eso va a informar la dirección del proyecto que van a implementar. Y por supuesto, la parte técnica, la parte de los datos, les va a dar perspectiva, les va tanto a validar lo que ustedes piensan que está pasando o les va a decir por ahí no va la cosa. Muy bien, muchas gracias, Ricardo. Voy a intentar englobar algunas preguntas. Uh-huh. En la situación o la complejidad que tienen nuestras ciudades, tú ya bien lo dijiste, la crisis del COVID-19 nos ha venido a abrir los ojos o a hacer más evidente y se han generado se han exacerbado las inequidades y estas paradojas que tiene la ciudad. Porque por un lado la ciudad, en teoría, tiene ciertos beneficios en comparación con un entorno rural, porque tienes acceso a vivienda, a trabajo, a mejores hospitales, mejores condiciones de salud, etc. Sin embargo, estamos viendo que nuestras ciudades, y sobre todo en un contexto latinoamericano,
pues no nos están dando todos esos beneficios. Y lo que vino a hacer el COVID fue a evidenciar de forma muy impactante, pues todas esas inequidades, ¿no? O sea, una paradoja tan clara. Me piden que me lave las manos varias veces al día, pero no, en mi casa no hay agua. O en el caso tuyo, me dicen que me tengo que quedar ahí en mi casa, pero estoy con el riesgo de que no me lo ha podido pagar y me puedan correr, ¿no? Entonces, como en esta ciudad, las ciudades se hacen estos problemas paradójicos. Claro. ¿Cómo crees tú, y aquí voy a tratar de integrar las preguntas, ¿cómo crees que el COVID-19 va a impactar, por ejemplo, en el caso de la vivienda? ¿Cómo será ese escenario? ¿Crees que vamos a tener que generar nuevas políticas o cómo pues tendremos que prepararnos para pues afrontar quizás cambios estructurales de formas de trabajo, de habitar, pues, de ocupar el espacio? Sí, es la pregunta del millón, Elida. No sé si es la última o la tercera, pero esa es la pregunta del millón. ¿Cómo realmente informa una pandemia como la del COVID o un fenómeno poblacional tan grande como el COVID, pero cualquier fenómeno poblacional, un parteaguas en la planeación, ¿no? Yo creo que es bien importante que el COVID o la experiencia del COVID informe los siguientes pasos para cualquier profesión. Particularmente en la planeación urbana es importante entender que el COVID ha mostrado esas inequidades que tú mencionas, ¿no? Es evidente que esas inequidades existen en las ciudades de una o de otra forma. Cualquier sistema capitalista en el mundo está basado en inequidades. Y vamos, la mayoría de nosotros entendemos la ciudad estamos rodeados de estudio y de geografías capitalistas. Entonces, como en México, como en toda América Latina, como en Estados Unidos, esas inequidades van a existir. De ahora en adelante no podemos darle la vuelta ni darle la espalda a estas inequidades. Es bien importante que el trabajo del arquitecto o del ingeniero civil o del planner se base en esas inequidades. Ese es el punto de partida ahora. Ya no es sobre el diseño como elemento final o como producto final o la política pública como proceso para beneficiar ciertas poblaciones. No, ya la política pública parte del entendido que hay diferencias en la sociedad. La política pública, como el diseño urbano, como cualquier cosa que haga el ingeniero, tiene la responsabilidad de darle solución a esas inequidades, porque si no sería completamente irresponsable, ¿no? Como mencioné en la presentación, hay dos elementos principales del desarrollo de la política pública. Uno es que tiene que estar dirigida por valores y la segunda que tiene que ser intencional. Y el COVID nos ha mostrado que esas dos cosas tienen cara y tienen formas. Gente que ya estaba sufriendo antes del COVID. Hay que ponerlas al inicio de la conversación. Entonces, vienen, o sea, todo lo que viene, y para responder tu pregunta, en el caso de la vivienda va a ser bueno. Si estábamos generando vivienda asequible anteriormente, pues ya no vamos a generar asequible o vivienda asequible de la forma en la que la hacíamos. Hay que generar vivienda ultra asequible, vivienda completamente gratuita, generar una conversación alrededor del derecho de la vivienda. Ya no podemos partir de lo que estábamos haciendo anteriormente porque eso ya no va a servir. Es responsabilidad de los decision makers, es responsabilidad mía, por ejemplo, o de otra gente que está en los puestos liderando la política de meter esa conversación en nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias. Y aquí quiero preguntarle al equipo del TEC, ¿cómo andamos en tiempos? Tenemos que cerrar ya, ¿verdad? Es correcto, tenemos que cerrar, Melida. Ok, bueno, pues entonces se quedan algunas preguntas aquí, Ricardo, te las haremos llegar y ofrezco una disculpa a todos los que pues, no tuvimos tiempo para responder directamente a las preguntas, pero te las haremos llegar. Sí, háganmela con gusto, porque me da pena, me tomé como más de 30 minutos de la presentación. Entonces, No, no te preocupes. Y bueno, pues agradecerte el espacio y darnos generosamente tu tiempo para compartir tu experiencia desde Nueva York y pues agradecer a todos nuestros asistentes que estén también pendientes de otros eventos que vamos a estar lanzando el próximo año. Ya tenemos una agenda planeada, entonces estén muy atentos a nuestras redes. Y gracias, Ricardo, gracias a todo el equipo y gracias a todos ustedes y buenas tardes. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Dejamos los datos de contacto solamente.
Por si tienen algún comentario, alguna pregunta en relación al proceso de admisión de la carrera o cualquier pregunta para Ricardo, por favor, contáctenos a través del correo. Aquí están nuestros datos. Gracias a todos.